Bueno, yo cuando empecé a estudiar antropología, empecé haciendo trabajo de campo, como era muy frecuente en los años 70, en comunidades rurales. Entonces, yo comencé haciendo trabajo de campo en Tetela del Volcán, en el estado de Morelos, y más tarde a la zona de Jutepec, o sea, cerca de Cuernavaca. Y claro, esas eran sociedades rurales todavía eh, tradicionales, muy tradicionales, con muchas, había todavía bastante gente viviendo ahí, aunque ya se notaba el peso de la migración, en este caso, sobre todo a la Ciudad de México, o sea, migración interna. Y los temas, digamos, estaban todavía muy asociados a la importancia que tenía la agricultura dentro de la vida económica y en realidad la vida social de las comunidades, ¿no? Todavía funcionaban los calendarios agrícolas, los rituales también agrícolas, las tradiciones, las fiestas, etcétera. Entonces luego me fui a Guadalajara y en Guadalajara éramos parte de un proyecto de CIESAS que estaba estudiando pequeñas empresas. Entonces hice como un giro a estudios más de tipo urbano, más de tipo industrial, pero siempre relacionados con temas de trabajo. Pero después me fui a trabajar al Colegio de Michoacán como profesora investigadora y ahí volví, digamos, a un mundo más rural y entonces empecé a salir a hacer trabajo de campo. Yo en ese momento tenía un puesto de coordinación, entonces no me podía alejar mucho de Zamora. Entonces escogí irme a la zona de La Piedad. Y ahí fue como el primer gran cambio, porque me di cuenta de que en esa zona de La Piedad y esa frontera, digamos, entre Jalisco, Guanajuato, Michoacán, en realidad observaba procesos de cambio muy intensos. Pues desde entonces era una zona dedicada a la porcicultura. Y había una porcicultura ya de gran escala, pero también había una porcicultura de traspatio que se llama, que practicaban muchísimas familias y sobre todo muchísimas mujeres. Aparecía un mundo rural muy transformado. Y después ahí hice trabajo de campo ahí en La Piedad, luego en Manuel Doblado, y luego me platicó la gente me platicó de San Francisco del Rincón. Y entonces dije, pues un día me fui a conocer San Francisco del Rincón, que todo el mundo me hablaba de esa ciudad, y quedé fascinada, porque también San Francisco del Rincón queda enclavado, es justo frontera entre los Altos de Jalisco y el Bajío de Guanajuato, y había una tradición agrícola muy importante, y era una zona agrícola muy, muy rica, muy productiva, y sin embargo, la gente de San Pancho, como se le dice normalmente, se dedicaba a la producción de sombreros y también de zapatos, y cuando yo llegué ahí, de tenis. Sí, pues, las fábricas estaban mutando hacia la producción de tenis. Entonces me empecé a dar cuenta de que efectivamente pues, era un mundo rural muy, muy transformado, donde el peso de lo agrícola tradicional estaba muy transformado. Entonces, este, hice mi tesis de doctorado sobre San Francisco del Rincón y sobre la producción, digamos, de sombreros, sobre los cambios, sobre esta especialización que tenían la gente de San Francisco del Rincón en esta producción manufacturera, pero que también seguía una tradición agrícola muy ligada a la producción de maíz y sorgo de las tierras del Bajío. Esa era una particularidad. La otra particularidad, estos procesos de cambio económico tan drásticos, digamos, donde la agricultura iba perdiendo peso específico en la vida económica de las comunidades, me llamó mucho la atención. Entonces, aparte de que yo observaba estos procesos de actividades distintas, digamos, de la agricultura, también había estas diferencias en las sociedades rurales.
lo que yo observaba era que desde los años 70, incluso cuando yo empecé a salir al campo, era que había ya una crisis de la agricultura como la principal fuente de vida de las comunidades. ¿Sí? Piensen ustedes que hasta los años 70 teníamos familias muy numerosas. Entonces tenías familias muy numerosas con una tierra que se había ido fragmentando. ¿Sí? El ejido que le habían dado al señor, al abuelo, 10 hectáreas, ponle, pues en 2 generaciones ya se había pulverizado. ¿Sí? Entonces lo que teníamos era procesos de proletarización muy intensos, incluso en Morelos la gente pues salía a trabajar a la Ciudad de México, yo trabajé en la zona de Jutepec, había muchísima gente trabajando en Cibac, en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, en los ingenios cañeros, ¿sí? Pero seguíamos pensando en la importancia en que la agricultura seguía siendo, digamos, la principal fuente de ingresos, digamos. Entonces, con esa mirada tan campesinista, yo creo que sí hemos tenido un problema para observar otros procesos. Y yo diría que desde los años 70, este, la migración interna y la migración a los Estados Unidos fue una manera, digamos, de enfrentar la crisis de las actividades agrícolas tradicionales. ¿Sí? Entonces, las mujeres, en el caso de la migración interna, vamos a tener desde los años 60, pero 60 seguro, pero 70 mucho más, muchísima migración de mujeres solteras, muy jovencitas que se iban a las ciudades, sobre todo a la Ciudad de México, a trabajar. ¿Sí? Y ellas las historias de vida cuentan que pues ellas mandaban dinero todo el tiempo para subsidiar para que los padres pudieran seguir manteniendo las parcelas. ¿Sí? Mandaban dinero para los hermanos que iban a estudiar, mandaban dinero para las parcelas. Yo las veía ir cuando yo estaba ahí en el trabajo de campo, las veía cuando venían de la ciudad y iban a los mercados, traían ropa, traían comida, traían mil cosas. Entonces había un subsidio muy fuerte a estas economías agrícolas por parte de las mujeres, ¿sí? A través de la migración interna. En las zonas donde yo después hice trabajo de campo, era intensísima la migración a Estados Unidos, pero ahí era más masculina. ¿Sí? Desde fines del siglo XIX, pero sobre todo desde los años 40, vamos a ver que los hombres se empiezan a ir y a trabajar a los Estados Unidos y a mandar dinero para retornar a las comunidades. Entonces también ahí había un subsidio permanente a las comunidades de origen que mandaban estos jóvenes que había casi un patrón, ¿no? Que es el que descubren Douglas Mass y Jorge Durán, este patrón donde iban 6 o 7 veces en la vida, ¿no? Y cada estancia mandaban dinero para construir la casa, para comprar animales, para comprar tierras, para poner un negocio, y ya, se regresaban, y entonces los hijos, lo que se llama la migración por relevos, los hijos empezaban a recorrer la misma ruta de los padres, ¿sí? Pero eso era también un indicio muy fuerte de que la agricultura no estaba siendo capaz, digamos, de mantener a las familias en el medio rural. ¿Sí? Además, siempre acuérdense ustedes que el campo, la agricultura, es estacional. Entonces, la gente antes no tenía grandes necesidades de dinero, ¿sí? Aunque también muchos trabajaban en la época de secas, o sea, en la época en que se dejaban sembrado se dedicaban a muchos oficios, eran albañiles, ponían cercas, canteros, usaba mucho todavía la cantera, eran alfareros, o sea, había una serie de otras actividades siempre, ¿sí? Pero esto detona también cuando la necesidad de dinero en efectivo y de manera regular se hace más intensa. Es decir, y esto tiene que ver con la escolaridad, por ejemplo.
¿sí? Los niños empezaron a ir a la escuela. Yo me acuerdo que las primeras veces que salí de trabajo a campo era la pugna de los sacerdotes y de los maestros porque los padres no querían que los hijos mejor fueran a ayudarles al campo y no fueran a la escuela, ¿sí? Pero las madres presionaban mucho porque decían, no, tiene que ir a la escuela. Pero ir a la escuela significa comprar útiles, tener ropa, darles de comer para que lleven dinero, para que compren algo, caminar o tomar transportes. Y entonces empieza a incrementarse la necesidad de dinero en efectivo, no de productos, ¿sí? Y esto hace que empiece a necesitarse salarios, no ingresos, ¿sí? Entonces, y son las mujeres las primeras que detectan este cambio, ¿sí? Entonces, las primeras que empiezan a procurar trabajos, hay mucha expansión del trabajo femenino en las casas para, para tener dinero regular cada semana que les paguen y que puedan con eso comprar cosas, ¿no? Entonces, sí vemos que si nos fijamos bien, si leemos las etnografías que tenemos en antropología, veremos que siempre hubo una serie de actividades que llamábamos complementarias, pero que también eso se convirtió en una frase hecha, no, es que eso es complementario, pero nunca nos poníamos a pensar, ¿realmente es complementario o ya es parte fundamental de la economía de los hogares? Entonces tenemos un primer eh, factor, digamos, o proceso que fue la migración, que sirvió durante décadas para mantener estas economías campesinas más o menos funcionando. Pero junto con esto tenemos otro proceso muy importante en el campo, que fue la migración interna y la migración a Estados Unidos, pero sobre todo la migración interna, que de migrantes que se fueron a las ciudades y empezaron a poner negocios en las ciudades. ¿Sí? Piensen ustedes que, por ejemplo, sobre todo la Ciudad de México, pero también Monterrey y también Guadalajara, eran ciudades que estaban viviendo procesos de crecimiento urbano muy intenso. Entonces, la Ciudad de México había sido una ciudad pequeña y de repente donde todo se confluía en el centro, y a partir de los 60, y esto lo estudió muy bien Batallón en su libro de la Ciudad de México, cómo la ciudad ya empieza a crecer y y la gente se tiene que desplazar, ya no pueden seguir viviendo en el centro, en las vecindades del centro. Entonces empieza, por ejemplo, una delegación que crece muchísimo, es la delegación Gustavo Madero, que es enorme, y entonces empiezan a surgir en las ciudades una serie de necesidades asociadas también al crecimiento urbano, y estos nichos los empiezan a aprovechar una serie de migrantes para poner negocios. Y resulta que les va muy bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y ahí tenemos un libro que se llama Migrantes Exitosos, que cuenta las historias de cómo estos migrantes se convirtieron en empresarios, por ejemplo, y hablamos ahí de los paleteros de Mesticacán. Hay unas paleterías que se llaman de Mesticacán, del Sagrado Corazón, que fueron puros migrantes de Mesticacán que se fueron primero a la Ciudad de México, bueno, primero a Aguascalientes, luego a la Ciudad de México. Luego estudiamos a unos migrantes de una pequeña ranchería de Zacatecas que se llama Juancho Rey, que se fueron a poner fábricas de tortillas por todo México. Luego, hay una ranchería muy pequeña cerca de Arandas, en los Altos de Jalisco, que se llama Santiaguito, y los migrantes de Santiaguito se especializan en las taquerías. Toda taquería que diga Arandas es de Santiaguito, desde los años 20. A lo mejor ustedes conocen el Borrego Viudo, que es una de las taquerías más, bueno, pues ese es de un señor de Santiaguito. El más rico llegó a ser de los taqueros de la Ciudad de México, era un señor que está enterrado ahí en el rancho. Luego tenemos unos abarrotes, San Ignacio Cerro Gordo, otra comunidad se fueron y esos se especializaron en poner tiendas de abarrotes por todos lados. Entonces, cuando ustedes vean una tienda de abarrotes que digan, los güeros, seguro que son de San Ignacio Cerro Gordo.
Y más recientemente, seguramente ustedes han visto en la ciudad, pero los estudiamos en Guadalajara, estos puestos de frutas. ¿Sí? Esos puestos de frutas son migrantes nahuas del estado de Hidalgo, que se ponen en hospitales, en universidades, y que venden fruta picada. Pero lo interesante de estos migrantes es que la relación con la comunidad fue fundamental. ¿Sí? Entonces, nunca rompieron con la comunidad y todo lo contrario, ¿sí? Daban trabajo, y los chavos y chavas, sobre todo en eso, ahora ya ha cambiado, van muchas más mujeres, pero antes eran básicamente los hombres. Llegaba el taquero o llamaba y decía, oigan, pues mándenme unos muchachos porque vamos a abrir una taquería en tal colonia, mándenme unos muchachos para trabajar. O vamos a abrir una tienda de abarrotes y esto pues tiene que ver con la expansión urbana porque crecía la ciudad, entonces más taquerías se necesitaban fuera, entonces traían más gente del pueblo o para poner, bueno, las paleterías famosas pues es la michoacana, son los paleteros de Tocumbo, de Michoacán, lo misma historia, ¿sí? Entonces vamos a abrir otra michoacana, mándame a 3 sobrinos para que se encarguen, ¿sí? Entonces esto generó una sinergia con con las comunidades, porque de ahí venían los trabajadores, ¿sí? De ahí se prestaban dinero para abrir nuevas, o sea, el de la ciudad decía, yo ya me cansé o ya quiero como franquicia, ¿no? Entonces voy a vender la paletería de tal lugar porque me quiero ir para otro lado, ¿sí? O un chico del pueblo decía, tío, présteme dinero porque fíjese que me voy a casar con una niña de no sé dónde y queremos poner una paletería ahí, ¿no? Entonces, y fue fundamental esta relación, ¿sí? Porque los empresarios, digamos, de estos negocios, compraron casas, están enterrados en los pueblos, pusieron negocios, contrataron a los chicos y todo esto se arreglaba en el pueblo. Porque ellos no se veían en las ciudades, los que estaban en Guadalajara, en Monterrey, en Torreón, en la Ciudad de México, casi no se encontraban, ni siquiera los que vivían en la Ciudad de México. Yo le preguntaba, pero se juntaban en la ciudad, o sea, decían, no, mejor nos juntamos en el pueblo, allá para la fiesta y ahí llegamos a acuerdos de maquinaria, de llevarnos gente. La relación que hubo con estos migrantes que pusieron negocios en la ciudad, pero que siempre mantuvieron la conexión con el pueblo, fue fundamental también para mantener las economías tradicionales, ¿sí? Entonces, vemos cómo hay estos procesos de diversificación económica que hacen que la agricultura ya sea muy menor, digamos, ¿no? Y tenemos con mayor o menor éxito, pero tenemos muchos procesos de diversificación en las comunidades, ¿sí? Yo creo que el campo está viviendo estos procesos de diversificación, especialización, negocios que están surgiendo de gente de las localidades. Ahora, tenemos un problema muy serio. El problema serio es que en este momento apenas el 23% de la población ya está viviendo en comunidades pequeñas, rurales. La migración es brutal. Y, y la otra cosa es que la asociación con pobreza es muy fuerte. Mientras más pequeña y mientras más agrícola sea la comunidad, más pobre va a ser su gente, ¿sí? Entonces, ese sí es un problema. Y el otro gran problema que tenemos es la violencia. Es decir, otra causa de despoblamiento rural y de pérdida de actividades es la violencia, ¿sí? En Oaxaca hay municipios que probablemente en el próximo censo ya no ya no va a haber gente. Bueno, hay un municipio en Jalisco que yo hice trabajo de campo, que las autoridades ya viven en Guadalajara, van a sesionar ahí el cabildo, pero ya no hay nadie, o sea, casi no hay nadie, pero siguen con una estructura municipal. En cambio, tenemos lugares que crecen de una manera impresionante y no tienen ninguna estructura ni política. Por ejemplo, San Quintín, el Valle de San Quintín, ¿no? Ahí viven
es una comunidad de más de 150.000 oaxaqueños que no tiene ninguna representatividad política. No es municipio, no hay ayuntamiento, es una colonia. ¿Sí? Entonces tenemos así también o sea, una estructura territorial que también hay que revisar, ¿sí? Y darle sentido y poder, digamos, a comunidades rurales emergentes donde están viviendo muchísimos, por ejemplo, jornaleros en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, etcétera, y otros lugares que se están despoblando en espacios tradicionales como Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, ¿no? Pero eso requiere también toda una reingeniería y una nueva manera de pensar el mundo rural. ¿Okay? Entonces, pues sí tenemos un proceso de despoblamiento rural, emergencia de nuevas zonas rurales muy ligadas al jornalerismo también. Ese es el gran fenómeno ahorita. Antes, cuando la gente migraba a las ciudades, regresaba a su pueblo, pero regresaba y era ejidatario o pequeño propietario o había tierras de comunidad, era comunero, en fin, tenía una serie de... Pero ahorita la gente que migra son jornaleros y van a seguir siendo jornaleros el resto de sus vidas. La categoría laboral del campo que más crece es la categoría de jornalero. Entonces, pero en Cruz no. No, se hacen lo que se llama un reenganche. O sea, estás trabajando para una empresa recolectando berries y te reenganchas con otra empresa que se va y te vas a ir a trabajar a Sinaloa, a Sonora, a Baja California. Varios migrantes habían logrado cruzar a Estados Unidos, pero cuando ya logran cruzar a Estados Unidos que no piensan volver de ninguna manera. Pero tampoco ya hay retorno a las comunidades, ¿sí?